que estén del otro lado, los que se vayan sumando. Seguramente es una cara conocida la que aparece por aquí siempre, en Vivir Agradecidos, que es mi segundo hogar. Y yo quiero presentarles a una amiga, a mi editora de El fin del autor, Laura Ferro, alguien que fue como tantos años de experiencia, siendo joven, tantos años de experiencia, toda su vida laboral trabajando con temas de autoconocimiento, de superación personal, fue directora de la revista Uno Mismo. Todo esto no lo tengo que leer, la estoy mirando a los ojos, así que todo eso está allí escrito, y ella es, como ven, es sencilla, es firme, es clara, y para mí ha sido de indispensable ayuda en el proceso de gestar el libro. Así que si alguna vez precisan una editora, ahí está María Laura Ferro. Gracias públicas, Lau, por todo lo que... Porque siempre estuviste del otro lado para cosas literarias y no literarias, de lo que implicó un libro que tiene sus complejidades para llegar a ser simple. Así que bueno, aquí estamos. ¿Querés contar un poquito de lo tecnológico? Sí, claro, Vir, sí. Primero agradecerte la generosidad de tu presentación, como siempre. Agradecerte la invitación a compartir hoy este espacio con vos para presentar el libro, que lo tengo acá conmigo. Aprovecho para mostrárselos. El libro, a través de Vivir Agradecidos, llega hoy también, así que es una alegría compartir esta presentación hoy. Y sí, avisarles a los asistentes que por momentos a Virginia se le corta un poquito el audio, y en esos casos será cuestión de tener un poquito de paciencia, porque enseguida regresa, enseguida vuelve. Es una cuestión técnica que no estamos pudiendo solucionar, pero de todos modos no se corta el audio, no se cae, Virginia no se desconecta, sino que si se siente cortado durante unos instantes, es cuestión de tener un poquito de paciencia nada más, y enseguida vuelve con nosotros. Así que acá estamos hoy para conversar acerca de este libro tan hermoso que están haciendo, está saliendo a la luz desde un lugar tan importante y tan personal tuyo, y te agradezco nuevamente que me hayas invitado a compartirlo hoy. Un gusto, un enorme ¿Me gusto. escuchás bien, Vir? ¿Te puedo empezar a hacer algunas preguntas para que conversemos acerca del libro, te parece? Dale, cómo no, por favor, dale. Bueno. La idea como menú es que conversemos entre ambas, y hacia el final vamos a hacer una práctica grupal. Así que bueno, ojalá que la vamos a hacer en base a algo que está en el libro, y bueno, ya les iremos contando. Te escucho, Lau. Bueno, Vir, lo primero que te quería preguntar, porque es la primera pregunta que aparece con tu libro y es la que le aparece también a las personas que toman contacto con él, acerca de la palabra autoodio, que como vos bien explicás en tu libro, y sería bueno que lo retomaras hoy y lo compartieras acá, ¿por qué esta palabra nos resulta tan chocante, tan extraña? Y después de hablarnos un poquito de esa palabra, me gustaría si podés compartir cuáles son las pautas que nos pueden servir para darnos cuenta que nosotros estamos padeciendo autoodio. ¿Cómo no? A veces cuando surge esta pregunta en distintos lugares donde he estado, surge otro tipo de respuesta, y ahora al escucharte, es como si el libro siguiera como la levadura, levando dentro mío también. Ojalá que en quienes lo lean del mismo modo sea. Me di cuenta, después de escribirlo, que estamos siendo un proceso social en donde toda violencia, entonces se escucha muy mal, me dice, si apago la cámara, a ver, así como estamos mejor así. ¿Se escucha bien? A ver. Sí, Sí. si voy sin la cámara, Sí, dale. me recuerdan de memoria igual, seguramente. Tenemos tu foto.
Bueno, ahí está. Es una foto favorecida porque tiene sus añitos. Eh, decía entonces, ojalá que el énfasis de la palabra supla el hecho de que quería hacer video pero no está pudiendo hacer. Básicamente el problema es de conectividad desde aquí, desde mi casa, que estoy en el campo. Eh, Fíjate vos, Lau, que se fue visibilizando lo que era normal. Y yo lo veo mucho en un espacio de humor, que se llama humor lúcido, cómo hay chistes que ya no son más graciosos. Y empecé a hacer cuentas de qué se visibilizó primero. La violencia infantil era hacia los niños. Era normal pegarle a un niño. Yo tengo 59 años. Toda mi generación fue golpeada, aún por papás tan amorosos como mi mamá y mi papá. Éramos pegados. Un buen bife en la cara, bife se llamaba en Argentina, un chirlo, ¿no? Una cachetada, un golpe en la cola, y si no, con el zapato, con el cinturón, por lo menos asustando al niño. Eso era educar, señoras y señores. Luego aparece la Declaración de los Derechos del Niño, y ya eso empieza a salir, ni que hablar de poner las manitos así, los deditos amontonados y que la maestra le pegue con la regla. Mal. Violencia escolar, violencia infantil. Luego se empezó a ver maltrato animal. Las dos están teniendo, cada una por su lado y juntas, con sus separaciones lógicas, una fuerte denuncia. Una fuerte denuncia. Inclusive la trata de personas, que antes era la trata de blancas, porque eran más caras las blancas. O sea, todo eso se está llamando por su nombre. Y no se puede hacer más chistes sobre eso. Entonces empezamos a mirar distintos ámbitos de violencia, el abuso a menores, ver que el abuso acontecía en la violencia familiar. Entonces fuimos como aproximando la lente social de la no violencia y decir, basta de esto, basta, ni una menos, no al maltrato animal, etcétera, etcétera, hasta que yo de un modo chiquito, modesto, quisiera con este libro decir, basta de hacerme esto a mí, basta de hacerme esto a mí, yo no me lo voy a permitir. ¿Qué es lo que diría si alguien maltratara a cualquiera de mis seres queridos o maltratara a un vulnerable frente a mí? No permanecería indiferente. La violencia de uno hacia sí no ha sido visibilizada, ha sido maquillada con la patética palabra autoestima. Desarrollemos la autoestima. Les cuento a quienes estén escuchando que hoy recordaba, mientras pensaba cómo decir esto, me acordaba de Lelutier. En un momento hacen una serenata un poco tímida a una enamorada, entonces dice te amo, te amo, te amo, te aprecio, te estimo bastante, se termina diciendo, ¿no? Es muy claro que hay un decreto del amor, ¿no? Termina en la estima, te estimo por narcisismo. Entonces, eso es parte de la violencia hacia sí. El nivel de violencia hacia sí que tenemos en Occidente lo ven los orientales sanos, los orientales que han podido educarse, lo han visibilizado, pero la palabra autoodio no se dice. Y entonces a lo que yo aspiraría es a que veamos el autorrechazo que tenemos en distintas áreas de nuestra manera de mirarnos, que usemos la palabra autoodio como usamos violencia de género o cualquier otra de las que dije, y que podamos también desterrar la palabra autoestima, porque habla de una pobreza tan desgraciada como lo sería hablar de estima en una pareja, ¿no? Autoamor, autocuidado, autodignidad, autodarse la dignidad. Esa palabra necesita tener todos los autos protectivos que requiera. Así que más o menos eso es. Y preguntabas cómo se detecta el auto-odio. Si Ceci, en algún momento que probemos de vuelta con cámara, me decís, vos sos la técnica, Ceci es nuestra técnica de vivir agradecidos, así que vos salí al aire, que estamos en casa. Yo por ahora me he hecho la ilusión de que me estás mirando, pero claro, no.
Bueno, ahí voy. Los momentitos son que tomo un poquito de agua. Eh, Vemos el autoodio en distintas manifestaciones. Todo lo que implique, por un lado, autorrechazo. No me gusta, no aguanto mi voz, no, esa foto no, no me soporto verme filmada, no, yo si vas a filmar me voy. Me doy, me doy me da vergüenza ser como soy, me da también el impulso inconsciente de coartarme caminos, de decir, escribo algo bello pero lo escondo, e inclusive si me hacen un elogio, no estoy dispuesta a escucharlo. O sea, qué lindo que te quede el cabello así, no sabes ni con esta humedad y la verdad que no conseguí, etcétera, etcétera. O sea, deseamos amor, pero hacemos hacia afuera lo mismo que hacemos con nosotros mismos. No sabemos, y en el final del libro, yo quise tomar, muchas veces está Brother David en el libro, pero la práctica de la autovaloración y de la autogratitud creo que es sanamente necesaria para poder recibir también el amor desde la afuera, porque en el autoodio, cuando lo hay, estoy descalificando. Si me ama es un tarado o está percibiéndome mal, ¿cómo me va a amar a mí? Si yo soy tarada, si yo soy un desastre. Levante la mano, aunque yo no lo pueda ver, ¿quién no se dice yo soy un desastre? O sea, es como un clásico, en otros países a lo mejor se dice de otra manera, pero es una pandemia, sobre todo en Occidente, donde hemos perdido la noción de sacralidad, que somos sagrados. Cada uno de nosotros es sagrado. Es sagrado, vos sos mamá, tus hijos son sagrados. Entonces, bueno, si los hijos de alguien son sagrados, debe ser sagrado para sí mismo. Uno es portador de lo sagrado o sagrado en su totalidad. Así que estar atentos inclusive al lenguaje que manejamos cuando nos equivocamos, cuando nos olvidamos. Y bueno, todo eso va alimentando una mala relación consigo mismo, que en el en el libro lo he ido dividiendo, como bien sabes, lo hemos ido dividiendo en cada capítulo. Uno de ellos, por eso el fallido, es el rechazo al propio cuerpo, que es muy de nuestra cultura, aún en personas que estarían dentro del parámetro de belleza. Se sienten infelices e inclusive se sienten infelices, por supuesto, de envejecer. Ser viejo es un error, envejecer es un error. Entonces, todo eso está asentado en ese fermento que es el autoodio, que tiene olorcito a podrido. Así que hace falta reconocerlo para removerlo y generar un bonito perfume que es nuestra real naturaleza. Podemos producirnos todo tipo de autosabotaje, accidentes, todo aquello que pueda implicar el no progreso de sí. O sea que podemos generarnos o la infelicidad o ante el logro, esta otra paradoja, ante el logro consumado, sentir infelicidad, porque no es lo suficientemente bueno. O sea, está hecha la exposición de cuadros, pero ahora que los veo son un desastre. Son un desastre. Mira, en la sala de al lado hay unos cuadros divinos, yo ni voy a aparecer, ni pienso aparecer, brindo y me voy. Eso, o sea, el logro, la ponderación del logro dentro del budismo, por ejemplo, y esto yo lo explico dentro de lo que es mis clases de psicología, la ponderación del logro es la valoración del logro. Si yo descalifico mi logro, es como si una maestra descalificara el logro de un alumno. Va a sentir que por ahí no tiene que ir por valorarlo y sentirse feliz. Nos marcamos a nosotros mismos. Vamos por acá que está bueno. Mejoraremos, pero está bueno por acá, en vez de ser autodepredadores. Autodepredadores. Lau. Sí.
Esto de autodepredadores me parece que está muy bueno para que lo desarrolles también y lo cuentes, en el libro lo contás. Sí, Eh, no sé si lo querés explicar ahora a propósito de haberlo nombrado, pero yo te quería preguntar también por el miedo a la propia interioridad, que me parece que es una de las grandes trabas, ¿no es cierto? Que nos ponemos como para trabajar eh, y salir del autoodio. Este miedo que sentimos al inconsciente. sí, sí, y así como la psicología trae tantas bendiciones, la psicología de Occidente colabora en eso. Y creo que todos tenemos acuñada la frase, me traicionó mi inconsciente. O sea, el inconsciente es algo así como, en las clases, cuando doy clases en las universidades, digo, ¿qué en el inconsciente? A ver, levantan manos, traumas complejos, conflictos, mandatos negativos, o sea, todo eso hay. Y no hay una palabra, otra vez, alguna vez vos has destacado esta necesidad que yo tengo con las palabras de hacer énfasis, porque es como entrar a un galpón y con una linterna iluminar. ¿Cómo no hay una palabra? Por lo menos yo no la encontré. Que describa el miedo a ingresar a la propia interioridad. Y claro, ¿cómo uno no va a tener miedo si está todo eso ahí? Entonces, poner la palabra intrafobia. Intrafobia como justamente el miedo y la aversión a meterse dentro de sí. En parte esto tiene que ver también con nuestra cultura, porque hay una expresión que a mí también me gustaría cambiar. Si alguien toma la posta, somos muchos, viste que la RAE después ha aceptado la calor, así que tiene que aceptar estas palabras, por favor. Está autorizado uno a decir la calor ahora. Eh, la, la, palabra intrafobia como una secuela como la que deja una enfermedad, de una expresión que hemos normalizado, los que trabajamos en mi área, cualquiera sea, un psiquiatra, un psicólogo, hoy en día un counselor, se nos llama trabajadores de la salud mental. No quiero eso para mí. Yo no trabajo con la salud mental. Puede ser que un psiquiatra en una situación extrema trabaje con salud mental, vivo frente a un neuropsiquiátrico, es una institución de salud mental, pero básicamente somos trabajadores de la salud emocional. Yo quisiera que se nos llame así, e inclusive los maestros, los profesores, son trabajadores también de la salud emocional, sobre todo en tanto que se está legislando educación emocional. Mucha gente no va a ver a un psicólogo, no pide ayuda, aunque esté en las últimas, aunque esté tironeado, enfermo, triste, con miedo, con pensamientos obsesivos, sintiéndose un desastre, o haciendo desastres con su vida, literalmente porque no puede conducirse, justamente porque le parece que si pide ayuda es porque está loco. Entonces yo no tengo problema mucho que se entienda que el profesional, psicólogo y demás, trabaja en la salud emocional. Y que a mí me encanta hoy mucho más ser paciente que ser terapeuta, por eso no lo soy ya. Pero lo fui por 30 años. Y a mí me encanta hacer terapia. Si la estoy pasando bien, tengo mi hora y media de sesión y voy a estar pudiendo trabajar. Y si estoy hecho un desastre, o así me siento, tengo mi sesión con mi terapeuta. Y acá viene un asterisco, como en los libros, yo no soy una maestra, y vos lo sabés, soy una trabajadora, acá se dice una laburante. La materia prima de mi padre era lo metalúrgico, mis abuelos la tierra, mi mamá también fue campesina, y la mía, mi materia prima es mi interioridad y la de los demás. Y eso es salud emocional, y eso implica también hallar las bellezas de adentro. Entonces, la idea de la intrafobia necesita ser superada, y superada en el sentido de, por algo superador. Todos los traumas complejos y conflictos y todo eso está en la capa más superficial del inconsciente. Si indagamos más adentro, hay un agua profunda y limpia, hay recursos básicamente.
Entonces, el terapeuta puede y necesita tener herramientas para ir diluyendo aquello que daña, que obstruye la expresión de nuestra naturaleza. En el libro también menciono una expresión que me encanta del budismo zen, porque bueno, esta psicología toma las antiguas psicologías de Oriente, en particular el taoísmo, el budismo zen, el budismo tibetano, la Advaita Vedanta, y prácticas a eso, y en el budismo, nuestra esencia, o sea, nuestro trabajo no es fabricar nada, es desobstruir, como si fuera, no sé, una escalera que nos lleva a la planta alta de nuestra casa. Ni sabíamos que compramos la casa y lo sabíamos que tenía una escalera hacia un lugar precioso, hacia la terraza, no sabíamos que teníamos terraza. Acá encontramos la escalera y bueno, hay que limpiarla, hay que desobstruirla. El acceso a la propia interioridad, al aire fresco, al sol, al cielo, simplemente está obstruido, y desobstruirlo es trabajoso, pero es un trabajo tremendamente apasionante. Recién leía unas frasecitas de Thoreau, Henry David Thoreau, que es como un inspirador de lo transpersonal, y él decía: mi vida es un experimento que nunca deja de tener interés para mí. Entonces, eso, levantarse todos los días, inclusive, no sé, morirse así, yo si puedo, me quiero morir así, viendo cómo es morirse, debe ser una experiencia que no puede dejar de tener interés para mí, toda la experiencia. Entonces, así lo es el dolor, el amor, el logro, y creo que el cese del autoodio, el que vaya desconstruyéndose, va produciendo una vida, por supuesto, más feliz, pero no con la felicidad de los carteles de la medicina prepaga. Son todos lindos, sonríen y no están enfermos, básicamente. En las prepagas caras, ¿viste? Son los afiches así de la familia perfecta. No, la felicidad no es eso, no es placer, es un estado realmente de diafaneidad interna, inclusive en medio de las tribulaciones de la vida. El autoodio deja espacio, perdón, el, trabajar con el autoodio, el antidotarlo, es ir ganando espacio. ¿Seguimos? Te perdimos un poquito y me parece que sería muy bueno que lo repitieras. Por Esto de favor. que el autoodio deja espacio y ahí te Sí, perdimos. Y era justo el ahí final. está. Me imaginé, ¿sabes? Viene bien que lo repita, me imaginé la casa de un par de personas que conocí en el camino. Eso sí que es un problema interno que hay que resolver, que son los acumuladores, o sea, el acumulador de cosas, el acumulador cuando hay una patología que hay que curar y se cura, no puede tirar, tiene 50 años, no puede tirar los cuadernos de la primaria, todas las carpetas del secundario, todos los papeles de diario en que han envuelto sus docenas de huevos que compró en la vida. Entonces acumula, acumula ropa, acumula, acumula, y en esa acumulación hay podredumbre y hay pasado inútil. Entonces el autoodio nos tiene detenidos en el pasado, y es necesario poder despejar todo eso, abrir las ventanas, airearnos y ver que entra la luz diáfana del sol. Y cuánto espacio que deja el pasado cuando lo colocamos en donde va, que es en el pasado. Muy lindo. Vir, ¿cómo vinculás desde tu propuesta el autoamor con una palabra que nos es mucho más familiar, que es el autoconocimiento? Bien, en verdad, mira, el autoconocimiento requiere de prácticas. Hay muchas cosas que se sistemas o se unen hoy educado a perder tiempo, a meternos más bien adentro del laberinto que a salir de él. Entonces, autoconocimiento es una palabra que hay que tener cuidado de ver qué es lo que uno está leyendo, qué es de lo que uno se está nutriendo, porque
podemos terminar más confundidos. En mi camino he encontrado grandes bueno, gente que confunde a gente. Confundidores, gracias. Y he tratado siempre de no ser una más que confunda a la gente, espero no serlo y no darme cuenta, pero confundir al otro es muy fácil porque se cree con facilidad aquello que no se conoce. Y en verdad a mí me ha gustado abrevar de los antiguos que tenían muy claras las cosas y de sus principales introductores a Occidente. O sea que si vamos al Zen, nos vamos a Eric Fromm y a Suzuki. O sea, hay ciertos difusores que uno ya sabe que los psiquiatras, por ejemplo, y los psicólogos para los años 60 fueron a abrevar de ellos. Y ahí sí hay herramientas del conocimiento de sí. En Occidente igual estamos muy precarios todavía. Fíjate que anteayer, para estar segura, digo, estoy segura de lo que estoy diciendo, en la misma línea que lo que estaba proponiendo, porque iba a dar la clase, anteanoche, la clase online, y quería recordar cuántas emociones disfuncionales enumeran en la psicología budista tibetana. Y sí, era así, son 84.000. Así que bueno, el libro no habla de eso. Pero sí propone, sí, como para detectar las bases del automaltrato, desanudar la manera de conectar nuestro cerebro para ejercer ese automaltrato y empezar a hacer conexiones de auto-buen trato, que sería lo que en la psicología budista se llama Maitri, y que Pema Chodron la describe como amistad incondicional consigo mismo. Es una práctica de buena convivencia consigo, de paciencia consigo mismo, de tratar al propio cuerpo, que en el capítulo 8 fue el último en ser escrito, vos lo sabés, les cuento a todos. Mi cuerpo y yo es todo un capítulo, pero mi cuerpo y yo parece que es un capítulo para muchos. Me encontré con un capítulo tan largo que digo, ¿qué hago con esto? Esto no tiene que ver con el resto del libro, que es sencillo en su complejidad y hace altos en el camino, y da prácticas, y todo capítulo termina con un poema para que el hemisferio derecho y la sensibilidad se anoticien, y el capítulo del cuerpo era un pastiche, una cosa tremenda. Y bueno, fui encontrando que el problema era mi cuerpo y yo. Así que bueno, vino a recordarme en mi propio inconsciente el camino del hermano cuerpo, como le llamó San Francisco de Asís. Así que en cada capítulo, ese es uno de ellos, lo que el libro procura es dar herramientas para desarticular los principales cimientos del autoodio a través de la práctica de Maitri, que tiene muchos modos de ser ejercida. Así que el autoconocimiento no termina nunca. Me parece que Oscar Wilde a sí mismo profundamente, se sigue escuchando muy mal. A ver, vamos a probar con el wifi de casa, a ver qué dice, si puedo hacerlo. Ahí puede ser que se conecte de otra manera. Hola, Ahí hola. está. Ahí estoy. Bueno, ahora Sí. estamos con el Wi-Fi. Si esto funciona, voy a decir qué marca de Wi-Fi tengo en general. No, no es una buena noticia. Ahí se encendió Sí, solo el video. ¿Lo te vemos, apago? te vemos y te escuchamos. Mientras Bueno, dure, a lo mejor eh, ex Speedy puede más sí, que el ojalá. teléfono. O sea que eso, que Maitri. él decía que Oscar Wilde decía que son las personas superficiales se conocen profundamente.
Si yo ya me conozco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Claro. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que también la psicología a veces queda tan abstracta. O sea, cuando uno se va yendo diciendo que el psicólogo te dice que tenés un TOC porque sos una mujer fálica, que tenés envidia del pene, entonces tus problemas... Por favor, eso ya pasó hace 100 años, necesitamos otra manera de mirar. Entonces, bueno, hoy en día, afortunadamente, esa otra manera ya llegó, se va instalando, y viene no solo desde la psicología transpersonal, sino desde muchas otras visiones, sin duda que sí. Sí. Un concepto también que retomás en tu libro y que lo acercás desde otro lugar que la psicología tradicional, es el de crítico interno, que podríamos Sí, suponer que juega a favor del autoodio en algún punto, pero vos proponés usarlo a nuestro favor. ¿Querrías sí, explicar esto? A ver cómo podemos hacer para que el crítico interno nos ayude a superar el autoodio. cómo no, aunque sea un poquito, me gustaría sí entrar allí. Muchos autores han dado maneras de lidiar con el autocrítico, ¿no? El crítico interno. Eh, la palabra lidiar, de hecho, yo no la quiero porque es una palabra de guerra. Y en verdad lo que hablaba al principio está mostrando, busca expresar que el libro está asentado en una ideología de la no violencia, como noción de vida, como noción de militancia, inclusive apartidaria. En lo personal, la no violencia hacia los animales, la no violencia de género, la no violencia hacia el buen morir, el no encarnizamiento médico. Entonces, si la no violencia hacia mí, el fin del autodio en verdad es un libro que uno lo exprime así, sale mi vida y la vida que muchos han confiado en mí a lo largo de tantos años, de poder escuchar historias y de acompañar caminos a que sean alivianados. Y cuando eso fue posible también junto con el hecho de que el autoodio disminuyera, y al disminuir el autoodio disminuye el autocrítico. Es una rueda. El autocrítico es necesario. El punto es que en verdad lo que uno necesita, y la mayoría de las prácticas invita a eso, es aprender a autoobservarse en la vida cotidiana, aprender a observar los mecanismos internos y estar cada vez más presentes para ver cómo hacemos para que nuestra vida sea como es y no de otra manera. Entonces, en esa autoobservación, para la cual se explica cómo es esa autoobservación, y hay gráficos de otro modelo del inconsciente y demás, cuando llegamos al tema del autocrítico, necesitamos, primero yo lo he visualizado dentro de mí, he tenido un autocrítico feroz y un autoodio feroz. El libro empieza, posiblemente haya personas que lo han leído ya, o están empezando a leerlos en la querida comunidad de Vivir Agradecidos. Me odié a mí misma y no fui correspondida. Es decir, que el autoodio es de afuera hacia adentro, pero nuestro inconsciente, esa autonaturaleza, nos sigue sosteniendo, sigue confiando en nosotros, hace que nos levantemos en la mañana y que a pesar del temor y de la autocrítica, tomemos proyectos en nuestras manos, hagamos cosas, nos atrevamos. Entonces, las vidas en general, a pesar del autocrítico, que es como conducir con el freno de mano puesto, a pesar del autocrítico, hay algo más profundo y más valioso que nos autoriza a ser. En algún momento vos te autorizaste a estar muy tranquila frente a una cámara, con dificultades en donde apareces vos sola y decir, bueno, esto es así. El libro está prologado por el queridísimo Pedro Aznar, que aquí hay que mencionarlo, por supuesto, desde ya. Pedro, él mismo lo dice, no digo ninguna infidencia, tiene un alto sentido de la autocrítica musical, de su obra, que tiene una impecabilidad, sus shows, es un tremendo supervisor de su propia obra. Y cuando fui a verlo, fuimos muchos a verlo al Colón, el día de Pedro en el Colón,
estaba todo el Colón, que les cuento, los del exterior es el teatro más importante de Argentina y tiene una acústica única, muy apreciado inclusive en Europa. Todas las luces encendidas porque así lo habían pedido, o sea que era una nave, era muy emocionante. Y en un momento ya había pasado Serú Girán por ahí, Charly García, David Lebón, los tres juntos, llorábamos, todos como corresponde. Y Pedro quería cantar a capela, se adelantó, los músicos tienen el aparato que les va mostrando la letra, se adelantó para estar cerca del público y cantar a capela Quebrado, que es una canción muy emblemática. Y en un momento, por supuesto la sé de memoria, en un momento digo, ay, no le cierra, agarró mal, esa línea no va ahí, no le cierra la rima, ay. Y Pedro dijo, ah, chicos, me olvidé la letra, dijo, como si estuviera con amigos, así, chicos, me olvidé la letra. Volvió para atrás, miró cómo era la letra, se fue hacia adelante y siguió como si tal cosa. Creo que de eso se trata. El autocrítico tiene que estar en nosotros, tiene que ser parte del proceso para que sea de excelencia lo más que podamos. Pero no creo que haya vuelto flagelándose, Pedro. Creo que es una divertida anécdota de su historia musical que aparecerá en un próximo libro. Es decir, que todos nosotros en algún momento podemos decir que, bueno, ahí estuvo una falla. Necesitamos entonces vincularnos amistosamente con el crítico para que se invierta la carga. El crítico se vuelve, tomando esto que me recordabas hace un ratito, nos volvemos depredadores de nosotros mismos, nos volvemos el lobo del cordero que somos. Entonces, no, ni el autocrítico es un lobo, ni yo soy un cordero. Yo soy la jefa de mi vida. Yo soy el capitán de mi alma, como dice Invictus en ese poema, ¿no? Walt Whitman. Yo soy el capitán del alma, de mi alma. Y mi crítico me tiene que decir, capitán, me parece que tal cosa. Entonces yo puedo decirle, en este momento no, porque estoy atenta a otra cosa. Y ahora sí, enseguida te voy a llamar. A ver, yo tengo decidido este rumbo. ¿Ves alguna dificultad? O sea, poner el autocrítico a favor. Esto es un tema cerebral inclusive. Cuando el crítico, la zona que rige, la zona del cerebro que rige la crítica, es predominante respecto de la que rige la vida fluida, feliz, creativa, frena la felicidad, la creatividad, la espontaneidad. Cuando uno va trabajando sobre eso e invierte eso, el crítico aparece después y ha pedido. Aparece después y ha pedido, porque está muy bueno tener un crítico. Sería más o menos como tu rol respecto del libro. Virginia, yo acá me parece que es muy largo, le pondría un subtítulo, ¿qué te parece? E inclusive el autocrítico tendría, les cuento a todos, María Laura tiene la autoridad de quien sabe, pero la ejerce tal como lo acabo de decir. A mí me parece que acá tendría que ir tal cosa. ¿Qué te parece? Y esto, recuerdo en un momento que me dijiste, yo este párrafo no lo entiendo, y si no lo entiendo yo, es posible que a otras personas les pase lo mismo. ¿Te parece que lo podrías decir de otra manera? Ahora, ¿se imagina que estuviera María Laura conectada en vivo mientras yo estoy escribiendo y decir, no, Virginia, ese párrafo está muy largo, acortalo, cortalo, es muy largo para un libro? Entonces yo en línea, mientras estoy escribiendo, lo acorto y digo, ¿qué palabra le saco? Y se me cortó la inspiración. O sea, eso, el autocrítico educado sería como el rol de un editor. Viene ante la obra, puede que sugiera algo, porque imaginemos, no sé, un cirujano cardiovascular, entonces el autocrítico le dice, se te está escapando lo que está pasando a la derecha. Ok, o sea, no podemos hacer como Pedro. Necesitamos que en ese momento haya una mirada alerta, pero no es autohostigante. La crítica que tenemos, creo que ni existe la palabra autohostigante, pero debiera existir, RAE, junto con la calor. El autocrítico autohostigante es tremendo, es como si hemos tenido una maestra espantosa o un profesor espantoso, ha sido así. Y uno puede autoeducarse. Tu pasado, mi pasado, no nos autodetermina, no nos determina.
mi pasado me da material, me da materia prima, inclusive para decir, yo así no me voy a tratar nunca más. No quiero esto para mí. Muy bueno. Vir, ¿qué es la práctica? La práctica. ¿Y qué lugar ocupa en tu propuesta? ¿Sabes qué me hiciste acordar? Yo tengo 18 años en el recuerdo. Estoy parada en el campo, en Carlos Ken, en la casa de los que luego serían mis primeros suegros, los papás de Daniel, tan buena gente, mi suegro. Me había prestado un libro, el primer libro que tuve en las manos, que usaba la expresión trabajo, pero trabajo estaba escrito con mayúscula. Y yo le pregunté exactamente lo que me preguntás a mí, ¿por qué estaba con mayúscula? Ya estaba yo con las palabras, ¿por qué con mayúscula? ¿Y qué era? Porque se mencionaba y se mencionaba y se mencionaba. Claro, eran prácticas. Entonces él me explicó con la bondad que él era característica, y yo quedé alucinada. Y yo supe que quería eso, yo ya era estudiante de psicología, y ahí empecé a estudiar en paralelo prácticas de Oriente, como para en el año 84 graduarme como psicóloga y saber que yo no sabía cómo, pero tenía que tender un puente entre las dos cosas, porque las dos eran psicología, pero todavía no había encontrado autores que dijeran eso. Entonces, en aquel entonces, empecé a ver cuáles eran esas prácticas. Y después fui encontrando que esas prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la autoobservación, la autorregulación de las emociones, el tomar los vínculos como un modo de saber quién soy, porque cualquiera puede imaginar, primero puede imaginar que es un santo si vive en medio de la montaña. Y como decía Ram Dass, si crees que te has iluminado, pasa unas vacaciones con tus padres, o con tus hijos, o con tus suegros, digamos, ¿no? O sea que ahí es una buena constatación. Eh, es decir que, y también, si nos quedamos solos y nos aislamos, podemos creernos inútiles para todo servicio. Y de pronto acontece una catástrofe, acontece un problema vecinal o lo que sea, y la persona de más bajo perfil es la que tiene condiciones de liderazgo, la que visita casa por casa, la que descubre dentro de sí que se aislaba, pero lo descubre con otros, que tiene condiciones. Yo empecé a hablar en público, yo estaba determinada para no hablar, por empezar, y segundo, para no hablar en público. Y empecé a dar, mi primera conferencia fue ante la falta de un conferencista y estaba por graduarme como psicóloga, hacía que yo tenía 24 años y di mi primera conferencia en reemplazo y pidiendo disculpas. Y me sentí feliz a medida que me preguntaban. Había escuchado esa conferencia un montón de veces, era sobre meditación y neurociencias, año 84, 85. Y después de ahí no paré más en este afán de comunicar. Entonces, esto de prácticas son esas y después hay prácticas para hacer en la soledad y el silencio. Entonces, prácticas para trabajar consigo mismo, prácticas del terapeuta para con el paciente, para hacer en el consultorio, prácticas para que el terapeuta le dé al paciente para que entre sesión y sesión trabaje sobre sí. O sea, la terapia reducida solamente a la hora de sesión es muy mínima en su resultado, comparando con, te voy a dar, necesito que leas este libro, trata de observar esto, te doy como trabajo para esta semana esta práctica. Y luego hay prácticas para hacer en la soledad y el silencio. El libro tiene muchas prácticas de distinta índole, pero hay 6 en particular que cuando nos reunimos con la gente de Editorial El Ateneo y firmamos el contrato, que vos estabas allí, yo dije, yo quisiera, juntando mi asunto de hacer radio y de cantar también, y a mi familia todos cantamos y qué sé yo quisiera grabar en un estudio algunas de las prácticas del libro y regalarlas por YouTube. Y me habilitaron para eso. Entonces, bueno, les quiero contar a todos que si ponen Virginia Gawel, El fin del autoodio, prácticas, van a encontrar con carátula y todo 6 prácticas para cerrar los ojos y hacerlas con la guía. Me pareció lindo, me hubiera gustado a mí libros que amé,
y la verdad es que es tan amable, tan digno de amor, porque no solo tiene una linda tapa, le han hecho una gráfica tan preciosa, llena de flores, llena de color. El Ateneo existe desde 1912 y es la primera vez que un libro tiene color adentro, así que es un alto honor. De modo que ahí van a encontrar prácticas que están guiadas por mi voz sin imagen, porque yo traté de trabajar mi voz para inducir estados de modificación en el cerebro, en los ritmos cerebrales, y por ende de permeación del cerebro, perdón, del inconsciente. O sea, que la voz vaya hacia lo más hondo del inconsciente, donde no están los conflictos y todo eso, para ir neutralizando la intrafobia, para ir logrando, te diría que el mayor progreso que una persona, el mayor logro redundando que uno puede tener en este mundo así básico, yo no aspiro a la iluminación, aspiro y lo voy sí logrando, lo voy obteniendo, me lo va dando la vida, que es contar conmigo misma. Yo cuento conmigo, yo cuento con mi inconsciente, yo cuento con mi inconsciente para que me dé inspiración, para levantarme mañana con ganas, para levantarme si estoy en un estado no bueno, mañana levantarme en un estado mejor o que me duela menos, o lo que fuere, o ayudar a otra persona y tener la idea. De hecho, el capítulo 8 fue escrito así. Creo que ni vos lo sabés, mira. O sea que no pudiendo con el capítulo 8, y les cuento, yo le iba mandando los capítulos a Pedro, tenía del otro lado a Pedro que iba recibiendo los capítulos recién salidos del horno, porque el libro se escribió en 4 semanas, o sea que tuvo mucho más tiempo, pero por distintas razones no pude hacerlo de otro modo. Entonces salió así porque no tengo el síndrome de la página en blanco. Entonces, pero el capítulo 8 no. Entonces, bueno, teníamos que entregarlo con Laura el viernes a la noche, y yo le pedí a mi inconsciente el jueves: pibe, yo necesito mañana despertarme y escribir el capítulo 8 de un modo decente. O sea, me vi a mí misma en un ejercicio de prefiguración que tienen ahí en YouTube, escribiendo fluidamente el capítulo 8, y cuando me desperté, el capítulo no era como yo pensaba. No era lo como yo pensaba, era como mi inconsciente pensaba. Y lo que hizo mi inconsciente fue decir: mira, lo que tenés que hacer como Ratatouille, tenés que mezclar esto con lo otro, tenés que desgrabar el mensaje que te dio Pepe Guirado, después van a ver, desgrabar el mensaje de Pepe donde te cuenta lo del hermano de cuerpo de San Francisco de Asís, y lo que te mandó Melissa de su maestro de la India, y esto y lo otro, y ahí sale un capítulo breve, conciso, en donde creo que hay un modo de posicionarse ante el cuerpo, porque el gran odiado es el cuerpo, el gran odiado, el gran lastimado por el sistema y por nosotros mismos. Sin duda que sí. Así que la práctica es ahora, la práctica de ahora es darnos cuenta qué siente cada uno ante esto que les digo, qué recuerdos les trae, qué les pasó cuando no funcionaba la imagen, qué me pasó a mí, qué le pasa a mi cuerpo, qué ideas vienen. Entonces, uno aprende a tener una conciencia global de todo lo que a uno le está sucediendo ante la vida, ante el otro, y también qué recursos emergen, y a contar consigo mismo. Eso es como, inclusive hay una práctica donde hay un mudra, una posición de las manos, para poder hacer en cualquier momento en que uno esté en una situación difícil y necesite contar consigo mismo. Mir, te quiero preguntar, no te quiero dejar de preguntar esto, no sé cuánto Por tiempo nos favor, queda, pero por lo menos te quiero hacer 2 o 3 preguntitas más. Sé que dale. para vos es muy significativo el mensaje de Brother David, y ya lo mencionaste, pero Sí. sé que querés contarnos a la comunidad de Vivir Agradecidos especialmente, ¿de qué manera recorre tu libro, Brother David? ¿De qué manera está presente siempre en tu mensaje y en el trasfondo de lo que vos acercás? No se cortó, ¿eh?
se me ponen los pelitos de punta. Lástima no se puede ver, ¿se ve? Brother David ingresó a mi vida de un modo absolutamente imprevisto. No exactamente en cuanto a que apareciera, que también fue algo, eh, no sé si destinal, una gracia de la vida. Cuando yo conocí a Brother David, fui a hacerle una entrevista que está en internet, que la hicimos con Fabiana Fondevila por generosidad de Fabiana y por Beto y Lizzy Rizzo, que son quienes luego generaron la Fundación Vivir Agradecidos. Trajeron al Brother a Argentina y cuando yo llegué a hacer la entrevista, habían sucedido hechos muy graves en mi vida que me tenían en un estado muy paradójico. Yo era un río seco y yo vivo de dar agua. Mi tarea es dar consuelo, dar esperanza, dar eso, dar sentido o busque herramientas para buscar el sentido de la vida. Pero yo estaba tan triste, tan lastimada físicamente, había tenido un accidente muy grave. Entonces, bueno, fui poniendo lo mejor de mí por voluntad, que es muy alta. Nuestra familia es un sentido muy importante el de ejercer la voluntad. Y cuando yo lo vi a Brother David, que es un psicólogo transpersonal, además de monje, y fui por eso, o sea, Brother David siempre estuvo en mis clases, lo iba a poder conocer, Fabiana me dice, ¿querés conocerlo? Sí, los rizos queridos me dan 1 hora para entrevistarlo, llevamos las cámaras, llevamos todo, y cuando yo entro, lo veo al Brother, y me encuentro como una demente, abrazándolo. Yo mido 1,74 m, lo abrazo y le digo, you're my friend, you're my friend, you're my friend, usted es mi amigo, usted es mi amigo, usted es mi amigo. Y mi crítico interno me decía, estás re loca, no te hacía tan loca, yo soy bastante sobria, digamos, pero se llenó el río de agua y nunca más se vació, y no porque no hayan pasado cosas graves después. O sea que algo allí apareció, me permeó a mí. Y eso no se fue nunca más. Y después vinieron grandes aventuras con mis amigos de Vivir Agradecidos, bueno, todos los que están aquí hoy presentes y más. E hicimos tantas cosas bonitas y seguiremos haciendo. Y Brother David a mí me conmueve profundamente. Y me pareció muy importante en el libro compartir un par de experiencias con Brother David y otra persona que me conmueve hasta el tuétano, y son amigos entre sí, Mathieu Ricard, el monje budista. Ricard se escribe como Ricardo con una sola C, y si no al final, Mathieu Ricard es un biólogo molecular francés, y entre ambos son cantos a la vida, son personas. A Mathieu se lo ha conocido, seguramente han escuchado, como el hombre más feliz del mundo por su cerebro. O sea, se estudió el cerebro de Mathieu y se encontró que tenía un cerebro con las zonas de la felicidad altamente coloreadas. Entonces, en verdad, eso es por las prácticas que él hace, y él dice que pudiendo investigar a los cerebros de los monjes encontrarían lo mismo, no es ninguna cosa específica de él. Brother David y él tienen esa misma disposición a estar vivos y de la misma manera ser altruistas, compasivos y agradecidos. Entonces, Brother David inspiró muchos momentos del libro, pero particularmente el último capítulo, en donde, así como está esta palabra, autoodio al principio, el capítulo 12 es la práctica de la autogratitud. Es una práctica como para hacerla uno con uno mismo, uno con su grupo familiar, con su grupo de amigos, uno quienes dan talleres, poder uno agradecerse a sí mismo lo que uno se dio a sí mismo. Hoy estamos aquí reunidos, aunque sea los que estén en diferido luego, porque hemos hecho mucho con nosotros mismos para poder llegar hasta este día de hoy. Nos debemos muchas cosas. Le debemos a ese ancestro que fuimos nosotros, los del año 70, 80, 90, esa persona que yo fui hizo por mí, la del 2021, cosas que yo hoy le puedo agradecer. Inclusive lo que no hizo. Inclusive
expulsar de la vida a aquellos que no permitían, no favorecían su despliegue. Entonces, poder agradecerse a sí mismo. Dentro de la intrafobia, Lau, está el miedo al narcisismo, el miedo a ser egocéntrico. Es que es tan repugnante lo egocéntrico, pero hay tanta distancia con lo que es el autoamor, porque uno lo ve al brother y uno lo ve a Mathieu, y son dos personas que si se ve que el ego no está ahí hace mucho tiempo, y que cuando uno los ve viajando, tienen una maleta tan pequeñita. Entonces ayer veía, anteayer, a un sujeto que habla de espiritualidad y vende junto con un libro de Escucha tu alma o no sé qué cosa, Cómo ser millonario, era el otro libro. Y yo digo, a ver, parate, esto no lo entendí bien, porque si el método es bueno, yo quiero contactar al tipo y que venga acá al Chaco, al Impenetrable, a las favelas, así le enseña a esa gente que no sabe ser millonaria cómo lograrlo. O sea que si es bueno el método, ¿no? Evidentemente no ha sido la meta ni del Brother, ni de Matías, ni de tantos otros. Creo que, así como el Brother dice que la felicidad se encuentra siendo agradecidos, la buena convivencia de uno consigo mismo también implica agradecerse a uno y agradecerle al hermano cuerpo. Y todos los días antes de irse a dormir, ¿qué hice hoy que fuera bueno por mí? ¿Me di de comer algo sano? ¿Me di descanso? ¿Me di aprender algo nuevo? O sea, ¿me di poder ayudar a otra persona? ¿Qué hice de bueno con mi día? Y eso nos hace irnos a dormir con una revisión de conciencia que es al revés de lo que es. ¿Qué hice de malo? A ver, ¿qué hice hoy? Como para merecer el quinto infierno, el sexto inclusive. Eso es una mirada bien diferente, es reeducar el cerebro totalmente. Lau, Totalmente. tenemos Sí, permiso para un poquito más todavía. podemos un poquito más. Me Podemos un parece, poquito más. si bien, Vir, todos te conocen, las personas que te están viendo ahora y que te están escuchando, y te vienen escuchando hace rato y comprendiendo cada vez más la propuesta que traes con el libro, que no es más que plasmar tu recorrido de tantos años que empezó, como empezaste a contar hace un ratito, hace más de 30, cuando como psicóloga empezaste a mirar a Oriente y a las psicologías antiguas de Oriente, cuando nadie hacía eso, y trataste de encontrar y de tender un puente entre estos conocimientos, desde un enfoque científico, porque me parece importante, si bien, repito, te conocemos todos acá, me parece importante hacer mención de esto para poner en dimensión lo que trae tu libro desde un lugar un poquito más, eh, más apartado, ¿no? Esto de levantar un poquito la mirada y poder verlo y poder apreciar lo que traes, todo lo que nos traes, todo esto que fuiste desmenuzando y que fuimos salpicando para que los que nos están viendo ahora sepan qué tiene el fin del autoodio y todo lo que pueden encontrar allí. En esta mirada y en esta apertura que hiciste, en este puente que tendiste entre la psicología occidental y las antiguas psicologías orientales, habilitaste una dimensión más profunda, la dimensión más profunda del ser humano que en Occidente no estaba habilitada, menos desde la mirada de la psicología y desde la ciencia, ¿no? Hoy que las neurociencias están confirmando y que es cada vez más accesible para todos esto que vos en el año 84, 98, 2002 ya venías diciendo, investigando y trayendo y grabando audios y haciendo y trayendo prácticas, ¿no es cierto? Hoy que las neurociencias lo acercan de una manera tangible, que esto se está difundiendo tanto más y que tantas personas lo están haciendo lugar. ¿Qué vislumbrás vos hacia el futuro desde acá? Vos que también, si tuviste la lucidez de ver aquello, entonces hoy podemos escucharte y saber que nos vas a anticipar un poco y que vas a poder convidarnos algo de esta mirada que tenés más amplia. ¿Qué ves? ¿Qué ves del trabajo sobre las emociones y de lo que nosotros tenemos que hacer para mejorar?
Gracias por traer, la verdad es que este tema. Yo nunca pensé que iba a llegar a ver lo que veo y me emociona profundamente, casi en ninguna de las áreas, ¿sabes? Pensé que yo iba a hacer mi parte, pero que nunca iba a llegar a ver tanta maravilla. Y no tengo, digamos, yo tengo un temperamento 4 propendo a la depresión, a la tristeza, a la melancolía y el drama. Y la verdad es que no vivo más ahí, me mudé, tengo una mirada, pero no me mudé en un optimismo banal. La fe per se no es un atributo que me sea accesible, no parto desde allí. Parto sí desde la poesía, y es una síntesis por ahí medio atípica entre la poesía y la ciencia. Yo puedo llorar y lloro leyendo a Rumi, mi poeta preferido, pero también leyendo libros de neurociencia. Yo me emociono y busqué desesperadamente mirad, ya en el Ateneo del Gran Splendid, la librería más bella del mundo, que es parte del Ateneo quien ha publicado este libro, me recuerdo de haber ido a buscar neurociencias allí, de estar en el último piso y encontrar psicofisiología, que no es lo mismo. No había libros de neurociencia, en internet todavía no había. Hoy en día yo me puedo ver en directo la transmisión de los congresos del Mind and Life Institute, que existe hace más de 30 años, donde se reúnen lamas con científicos durante 7 días todos los años, a debatir temas como los sueños, la psique profunda, la muerte. Yo ayer estuve hablando en un congreso sobre espiritualidad, neurociencias y el buen morir. O sea, la palabra espiritualidad no estaba dentro de la psicología, y tampoco la palabra morir. O sea, yo la primera vez que di una charla sobre buen morir, comencé diciendo que cuando yo me gradué en el 84 la gente no moría, porque nunca me oí hablar en la facultad acerca de muerte, duelo, nunca. Felicidad menos, olvídenlo. Entonces, hoy en día, los psicólogos y los no psicólogos estamos viendo cómo es esto del buen morir, cómo acompañar al otro, y en este tiempo de pandemia ni que hablar. Entonces, las neurociencias están haciendo hallazgos alucinantes sobre cómo hacer, por ejemplo, para autocalmar el miedo. Anteayer en la clase online, que también en el grupo online cada vez son más, pero se va duplicando cada vez. Cada vez. Yo empecé a dar clases online hace 18 años, que me parecía que yo era la última en empezar, y me parecía que todo el mundo lo hacía, pero después me enteré de que no, siempre me pareció así por el mismo tema del autoodio, creo. Y claro, ahora me encuentro con que es tan familiar para mí lo online. Vos estás acá en casa y están todos, o sea, yo no estoy charlando con vos, están detrás todos los demás, y siento mucho cariño mientras lo hago por vos y por todos los demás y por vivir agradecidos. Entonces, esto de las neurociencias nos vienen a confirmar no solo que podemos retejer y recablear el cerebro, gracias a esto que vos decías, las prácticas son para recablear el cerebro en términos neurológicos, y en términos psicológicos, cambiar el modo en que nos percibimos a nosotros mismos, a nuestro pasado, a nuestro futuro y a nuestro tiempo. O sea que podemos cambiar profundamente nuestra identidad. Y cambiamos, por ende, el sustrato biológico, que es básicamente el sistema nervioso central, que no es nada más que el cerebro, pero sería más largo de hablarlo, ¿no? Y hoy en día también hay algo que es muy importante, que es que las neurociencias, particularmente, hay un neuropsiquiatra que lo que ha hecho fue, es mayor ya, debe estar cerca de los 80, y un cardiólogo, que son como los pioneros en, desde las ciencias, determinar que no es el cerebro el que produce la conciencia. Es decir, que la persona en coma o muerta y vuelta a la vida por maniobras de reanimación, que a veces es después de 15, 20 minutos, media hora, dale con el desfibrilador y las maniobras de resucitación o de reanimación cardiovascular, y la persona trae experiencia. No puede haber experiencia sin cerebro para la vieja ciencia.
esto nos dice que sí hay experiencia, pero el cerebro da plano porque el tipo está muerto o está en coma y sale del coma 6 meses después y cuenta lo que experimentó, y esto yo lo he acompañado a vivir en primera persona. Esto significa que el cerebro es a la conciencia lo que la radio al programa. El cerebro es como un aparato que sintoniza la conciencia de quien para esta vez es María Laura Ferro. La conciencia, y no se equivoca, como el celular mío, cuando llaman a tu teléfono no suena en el mío. Mi celular está sintonizado con mi número de teléfono, mi cerebro solo con mi conciencia. Ahora, entonces, cuando el cerebro se apague y nos vayamos del hermano cuerpo, nuestra muerte será nuestra, no será la muerte del cuerpo. La vida no muere, la vida encarna, se reviste de carne para transitar por aquí, y debemos hacer de esta vida algo alegre, algo fructífero. Y eso no es ser superficial, todo lo contrario. Si hay alguien alegre, es Brother David. En los libros del Brother Celebration, en este último Confiar, uno ve a una persona que encontró el modo de ser espléndido, de ejercer su radiancia, como dice el budismo, Matías y todos los demás también, ¿no? Los maestros verdaderos. Así que por ese lado va. ¿Tenías otra pregunta más, Lau? Sí, una última antes de pedirte que nos acerques a alguna práctica, pero te quería preguntar cómo podemos en nuestros vínculos, en nuestra vida cotidiana, hoy nosotros como adultos responsables, parte de esta cultura en la que vivimos inmersos que nos lleva hacia el autoodio de alguna manera, ¿cómo podemos hacer en lo cotidiano, los que somos madres y padres con nuestros niños, para no seguir alimentando el autoodio, para ir en otra dirección? Sí, afortunadamente en 2018 Vivir Agradecidos hizo un congreso de educación en el CCK, donde hubo gente, expositores justamente del Mind and Life Institute. Matías estuvo, Tania Singer de Alemania, hubo gente de Rusia, hubo profesionales de distintos lugares y profesionales locales, educadores. Está propendiéndose a la educación emocional, y la educación emocional es educarse transformando el cerebro. Richard Davidson, que fue el neuropsicólogo que es como un pionero en este área de las neurociencias contemplativas, se llaman así, el cerebro más estudiado por Richard Davidson es el de Matías, son grandes amigos. Él propone en las escuelas tener, así como tenemos el mapa de nuestro país y tenemos que aprender dónde queda, depende en qué país vivamos, es muy legítimo conocer cómo es nuestro cerebro. Cuando estás asustado, ves esta cosita, se llama amígdala. Eso empieza a temblar como un conejito que fue perseguido por un perro. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar y te vas a imaginar ese conejito y lo vas a acariciar y le vas a decir, tranquilo, tranquilo, el conejito está más o menos aquí atrás. O sea, hay técnicas para los niños, para poder modular sus emociones, ponerles nombre, reconocerlas. En ese congreso hubo una maestra de aquí que contaba que en cada aula, en su escuela, sin que esté todavía bajo la legislación de educación emocional, que sí está legislada en Corrientes y en Misiones, en nuestro país, hicieron en cada aula un árbol con hojitas que se pueden pegar como el post-it, y los colores significan, cada chico pega su emoción. Suponete que ser triste fuera amarillo, estar contento fuera verde, enojado rojo. Entonces cada uno, al salir al primer recreo, va pegando las hojitas y al terminar el día se ve si cambió el árbol o no. Y con solo salir, uno ve que en ese aula algo pasó, que están todos verdes. La han pasado, están todos contentos. ¿Qué pasó? Y se recuperó un compañerito que estaba gravemente enfermo y hoy volvió a clase y estamos todos muy contentos. Entonces, si están enojados, eso, reconocer las emociones, hoy hay un montón de libros para que los niños aprendan. Y los papás, mira, los sufis decían que la mayor bendición que un niño puede tener es contar con padres despiertos, esto es, padres que trabajen sobre sí. Esto, lo mismo que sucede, un niño que ve que papá, mamá leen,
busca leer, porque papá y mamá leen. Entonces, cuando papá, mamá puede decir, lamento que me enojé, te pido disculpas, lo que te dije tiene esta razón, pero no debí decírtelo de esa manera. Poder pedirle disculpas al hijo, poder ponerle límites al hijo, poder decir te amo al hijo, que muchos lo hubiéramos necesitado en otro tiempo. Entonces, los papás necesitan trabajar sobre sí para ser plenos, espléndidos, para poder también vivir el dolor, conocer el enojo, modular el enojo. Y el niño va amamantándose de eso también. Así como va a tender a elegir comer lo que pusimos en la mesa, no va a comprar la basura del sistema, que es la autoestima y sus secuaces. O sea, más o menos así. Necesitamos salir de ese autoodio y el chico lo va a percibir, lo va a percibir. La mayoría de nosotros hemos sido criados por papás, abuelos, tíos, que no tenían una buena valoración de sí. ¿Y qué podemos hacer hoy mismo, entonces? ¿Qué práctica, ejercicio nos podés acercar para que demos un pasito en otra dirección, empecemos hoy mismo la transformación para salir del autoodio? Mira, yo te había dicho que quizás leía un determinado poema, pero cambié de idea y no tuve tiempo de decirte cuál. Y me pareció que podíamos hacer nuevamente, pero va a ser nueva para la mayoría, eh, una práctica con el poema detrás. Este poema que voy a leerles tiene una versión muy linda que alguien de España hizo y que se llama Frente al espejo el poema. Alguien lo tomó y lo puso tan bonito, lo leyó con su acento español y eligió unas imágenes de danza de un niño, de un hombre que ve frente al espejo a su niño de adentro. Entonces, este poema nació hace 20 años más o menos, y cada poema del libro apunta a sustentar aquello que se estuvo tratando en el libro. Así que yo les voy a pedir que cada uno se siente en la postura que mejor le cuadre para poder cerrar los ojos, para poder respirar. Entonces vamos a hacer primero una pequeña introducción y voy a tratar de ir llevando con la voz y luego les voy a leer el poema. El poema busca hacer una práctica. Este poema lo escribí en un retiro porque me di cuenta de que quería darles esta práctica, pero necesitaba un poema y lo escribí a mano alzada. Lo escribí en masculino. Muchos poemas salen en masculino. Y así como salió, quedó. Entonces, dicho así de como si estuviera frente a cada uno, yo te pido que estés en la seguridad de que el cuerpo está siendo tratado gentilmente. Dale una postura sin esfuerzo. Y te voy a pedir que observes que es posible que tus hombros estén no del todo relajados. Fíjate si podés, como una marioneta a la cual le sueltan los hilos, dejar que pesen un poquito más. Y vas a notar que sí, había todavía un poquito más de tensión. Deja que amablemente la fuerza de gravedad sea recibida por tu cuerpo. Los pies en postura de meditación o a plomo en el suelo. Todo el cuerpo queda impreso en sus puntos de apoyo por la fuerza de gravedad. Y tu rostro empieza a relajarse como una pasita de uva que se hidratara en el agua. Empieza a alisarse la frente, empieza a sentirse que es lisito,
como cuando eras una criatura. Se siente el rostro y hasta se afloja el cuero cabelludo, que es como una gorra que quedara holgada. Y se ajusta la respiración de manera que el aire también es amable. Es el regalo de las plantas de tu alrededor, de los árboles. Y es sabroso el aire, como el agua cuando uno tiene sed. Y el aire llega hasta tu panza y ves que se llenan los pulmones como frascos desde abajo hacia arriba, sin esfuerzo, gentilmente. Y te fijas cómo todos los órganos de tu vientre son amasados por el aire, masajeados en ese desplazarse por el volumen del aire. Y es como si mi voz fuera tuya y te dijera, hoy estoy cómodo, cómoda conmigo, me siento en paz conmigo. Qué bien que me siento conmigo hoy. Y es verdad, qué bien que me siento conmigo hoy. Y te pido que imagines que te ves en el espejo. Y si me das permiso, mi voz va a ingresar a través de este poema para llevarte hacia ese estado de Maitri, esa práctica de afecto incondicional hacia sí mismo, una buena mirada hacia mí, frente al espejo. Yo, que comí la cáscara por no merecer la pulpa. Yo, que le creía la culpa y me escondí tras su máscara. Yo, que me abofeteé y me dije los más obscenos insultos, que me negué a darme indultos, condenándome a estar triste. Yo, que suicidé a mi anhelo para lograr ser querido. Yo, que me enemisté conmigo, truncando todos mis vuelos. Yo, que me escupí en la cara, abusador de mí mismo. Yo, que complací al cinismo, sobornando a quien me amara. Yo, exigente y despiadado con nadie como conmigo. Yo, mi más cruento enemigo, mi juez y mi sentenciado. Me levanté esta mañana cansado de no quererme, de apagarme, oscurecerme, que mi luz no encandilara. Vi en el espejo mis ojos mirándome en mi mirada tantas veces empañada por mirarme con enojo. Y me di ternura y vi en ese rostro cansado que me observaba extrañado lo bello de lo que fui. Me vi ante los que han sufrido, amparando el desamparo. Me vi austero, me vi honrado, me vi noble, me vi erguido, me vi alentando lo hermoso, me vi reparando heridas, con confianza agradecida, sincero, ingenuo y gozoso.
Me vi venciendo al abismo sin mancha ni cicatriz, y quise hacerme feliz, honrando que soy yo mismo, que soy franco, solidario, que soy leal y confiable, y que cuando envainé mi sable, aposté a lo humanitario. Sin autocompasión malsana, fui piadoso ante mi pena y levanté mi condena como el que amando se ama. Aprecié que pese a todo, pese al error y al acierto, siempre elegí estar despierto sin sumergirme en el lodo. Y mirando mi mirada, me pedí perdón, llorando, y de mirarme mirando, amé a ese a quien miraba. Quiero empezar a regarme, jardinero de mí mismo, porque no es egocentrismo abrir mi esencia y mostrarme. Vine a ser, y eso decido. Dispongo a abrirme a la vida. Ya basta de tanta herida, siendo heridor y el herido. Mi propio Lázaro, anda, levántate dignamente, resucítate y valiente, sé el que obedece y quien manda. Y observamos qué hay en este instante. Y te pido que por un instante también sobrevueles tu cuerpo y veas cuántos que somos en este mismo momento, enhebrados por esta experiencia. ¿Cuántos? En distintos países, en distintos paisajes, todos procurando la no violencia, la amorosidad, el altruismo y ahora también el autoamor, que es el antídoto del autoodio. Te invito a sentirte acompañado, porque somos millones apostando a la vida. Y ahora despacito vamos a ir saliendo de esta experiencia sabiendo que estamos acompañados, y vas respirando un poquito más fuerte, estirándote como los pájaros a la mañana, y te dispones a abrir los ojos. Y aquí estamos, redondeando este tiempo que hemos compartido. Gracias, Lau, por Gracias a todísimo vos. y por este Gracias. rato aquí. Gracias, gracias, gracias.